Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Yamina, soy estudiante de sexto semestre de medicina y seré su tutora de genética y embriología. El día de hoy tendremos nuestra primera tutoría respecto a la gametogénesis y fecundación. Espero que les guste mucho y cualquier pregunta que tengan no duden en contactarme. Entonces, iniciaré presentándoles este código QR que pueden escanear con su celular y les voy a llevar a un resumen que hice que siento que puede complementar mucho los temas que veremos a continuación. Espero que lo aprovechen mucho y que pues, les guste. Bueno, las referencias que utilicé para basarme en esta presentación fueron los libros de embriología de Carson y de Langman. Ambos son libros muy buenos que recomiendo bastante y espero que les puedan echar una revisadita. Bueno, entonces para hablar sobre el contexto de esta tutoría, iniciaremos por mencionar que la embriología y todo lo que veremos en el semestre se basa en el estudio de cómo se da la formación de un nuevo ser vivo. Entonces, cómo se da todo este proceso de formación de un nuevo humano. Todo va a iniciar con la fusión de un ovocito femenino y un espermatozoide masculino, y ambos gametos o células sexuales deben ser maduras y haploides. ¿A qué me refiero con el término haploide? Recordemos que el término haploide hace referencia a tener la mitad de cantidad de cromosomas de la especie. Entonces, en el caso de los seres humanos, tenemos 46 cromosomas, por lo tanto, cada de nuestras células sexuales va a tener 23 cromosomas. ¿Por qué? Esto va a tener el objetivo de que cuando se dé la fusión del ovocito con el espermatozoide se vaya a restablecer el número diploide de cromosomas, que en el caso humano serían 46, y podamos tener el desarrollo de un nuevo ser vivo, de un nuevo embrión. Este proceso de fusión del ovocito y espermatozoide se conoce como fecundación. Sin embargo, vimos que hay como un punto muy clave a tener en cuenta, y es que estas células deben ser maduras y haploides. Para la maduración de las células se deben realizar un proceso de cambios genéticos y fenotípicos en cuanto a sus características físicas, proceso conocido como gametogénesis, que en último nos va a llevar a células aptas que puedan generar un proceso efectivo de fecundación y dar pues un nuevo organismo que tenga todas las cualidades posibles. Entonces veremos cómo se lleva a cabo este proceso de adaptación y de formación de gametos aptos para desarrollar una nueva vida. La gametogénesis se divide en cuatro fases. Primero, origen y migración de las células germinales. Segundo, aumento del número de células germinales mediante mitosis. Tercero, reducción del número de cromosomas mediante meiosis. Y cuarto, maduración estructural y funcional final de los gametos. Los veremos uno a uno. Entonces, primero tenemos el origen y migración de las células germinales. ¿Cuál va a ser el origen de todas estas células sexuales? Tanto masculinas como femeninas se van a originar de las células germinales primordiales. Estas células precursoras se van a ubicar desde el día 24 de fecundación, se pueden encontrar en la capa endodérmica o interior del saco vitelino. Desde aquí las podemos ver en rojo y estas células van a migrar, se van a dirigir al epitelio del intestino primitivo posterior, se van a dirigir acá a través del mesentero dorsal, que es como este canal de comunicación, llegando a el epitelio del intestino primitivo y posteriormente van a volver a migrar dirigiéndose a las gónadas primitivas alrededor de la quinta semana. Las gónadas primitivas hacen referencia a los futuros testículos y ovarios donde se van a desarrollar y madurar las células en la vida adulta y en pues, etapas futuras del embrión. ¿Por qué es importante conocer el proceso de migración de las células germinales? Estas células tienen la capacidad de ser células pluripotenciales, es decir, que dan origen a diferentes tejidos y cuando migran de manera incorrecta pueden alojarse en diferentes ubicaciones del embrión y proliferar ahí y empezar a formar tumores. Y estos tumores, como son formados a partir de células pluripotenciales, pueden incluir diferentes tipos de tejidos dentro del mismo tumor. Estos tumores que les presento acá en estas fotos, a partir de células germinales primordiales, se les conoce como teratomas, que son tumores que van a contener diferentes tejidos como piel, hueso, cabello, músculo y demás. Entonces, imagínense que por un error de la migración de las células germinales y proliferación en un sitio inadecuado, se pueden generar estos tumores tan aberrantes que tienen tejidos como dientes, huesos, cabello. Imagínense un tumor de este tipo, como por como este error en la migración de las células. Segunda etapa del proceso de gametogénesis va a ser el aumento del número de células germinales mediante mitosis. Entonces, una vez se da la migración hacia las gónadas primitivas,
en este espacio las células germinales primordiales van a iniciar a proliferar de manera rápida mediante procesos de mitosis. Entonces, todo esto con el objetivo de aumentar mucho su número de células y llegar a ser millones de células diploides idénticas. En esta etapa vamos a iniciar a notar las primeras diferencias entre los gametos femeninos y masculinos. Allí las mujeres van a generar ovogonias, que son las células germinales mitóticamente activas, mientras que los hombres van a generar espermatogonias. En las mujeres, el proceso de mitosis de las ovogonias va a ocurrir en los ovarios alrededor del segundo a quinto mes tras la fecundación y van a establecer un número de alrededor de 7 millones de ovogonias, las cuales posteriormente la gran mayoría van a subir un proceso de atresia o de degeneración que se va a perpetuar hasta la menopausia. Entonces, veremos más adelante que desde la pubertad y con cada ciclo menstrual se van a activar diferentes ovocitos, diferentes pues, células sexuales femeninas y se van a degenerar la gran mayoría de estas células. Únicamente vamos a lograr desarrollar una célula cada mes, pero bueno, nos estamos adelantando y lo veremos más adelante. Por el contrario, en los hombres, las espermatogonias se van a ubicar en el revestimiento de los túbulos seminíferos testiculares y van a iniciar sus procesos de mitosis allí, los cuales se van a detener o van a entrar en un proceso como un pequeño stop en el segundo trimestre de gestación. Posteriormente se va a reanudar este proceso durante la pubertad y van a presentar episodios de mitosis a lo largo de toda la vida de los hombres, contrario a las mujeres que cuando establecen este número alrededor de 7 millones, jamás en la vida van a volver a entrar en mitosis estas células sexuales femeninas. Entonces, en los hombres, los procesos de mitosis sí se pueden presentar a lo largo de toda la vida y se producirán millones y millones y millones de espermatozoides día a día. Entonces, sí, esto es para que lo tengan en cuenta de cómo se realizan los procesos de mitosis básicos, sea con la duplicación del ADN, separación y segregación en dos células hijas que van a ser diploides y van a tener características idénticas. La tercera etapa del proceso de gametogénesis es la reducción del número de cromosomas mediante la meiosis. Entonces, una vez aumentamos el número de células, lo que necesitamos es pues, dividirlas mediante procesos meióticos para ahora sí tener la mitad de cromosomas de la especie, que es una característica muy importante de las células sexuales. Como vimos, lo que se busca es restablecer mediante la fusión de estas dos féminas y masculinas el número diploide de 46 cromosomas. Entonces, para ello, cada una debe tener primero una cantidad reducida de cromosomas de 2N diploide hacia una cantidad haploide. El segundo objetivo importante de la meiosis va a ser reagrupar los cromosomas maternos y paternos, es decir, realizar un fenómeno de como entrelazamiento o de recombinación en el cual se van a tener en las dos células hijas de la meiosis cromosomas tanto maternos como paternos para generar unos procesos de aumento de la variabilidad genética entre los individuos. Además de recombinar los cromosomas entre las dos células hijas, también a lo largo de la meiosis se va a desarrollar un proceso muy importante que es el de entrecruzamiento genético. Entonces ya no son los cromosomas los que se mezclan, sino que son los genes dentro de cada cromosoma, los cuales se van a intercambiar, como vemos aquí, por ejemplo, que tenemos un cromosoma, por ejemplo, digamos que este es el femenino, este es el masculino, pues de la madre o del padre, se van a recombinar y van a cambiar porciones de sus cromosomas, lo que se conoce como entrecruzamiento genético, con el mismo objetivo que les comenté, que es redistribuir la información genética de ambos padres y aumentar la variabilidad genética. Entonces, para llevar a cabo este proceso de meiosis, lo primero que necesitamos es la replicación del ADN. Esto nos va a generar una célula que tenga carga diploide y el doble de contenido de ADN y la cantidad normal en cada cromosoma. Entonces, aquí vemos, esta imagen la traje para recordar cómo es la estructura de un cromosoma y sabemos que en el ser humano hay 23 pares de cromosomas. Entonces, los 46 cromosomas que tenemos se agrupan en pares que se conocen como cromosomas homólogos. Tenemos 23 pares. Entonces, estos 23 pares de cromosomas se van a presentar con estas características y una vez que se repliquen, se van a presentar dos cromátides hermanas. Entonces, cuando el ADN se replica antes del inicio de la meiosis y de la división,
se van a obtener de esta presentación como una forma de X, donde es básicamente este ADN de un cromosoma, pero replicado para prepararse para los procesos de división celular y repartir una cromatida para cada célula hija. Entonces, estos dos cromosomas homólogos y estas dos van a ser las cromatías hermanas. Se conocen así debido a que las dos tienen prácticamente la misma información genética. Entonces, esto es para recordar, en un pequeño paréntesis, pues, cómo se ve un cariotipo normal en el ser humano. Entonces, aquí es cómo se agrupan estos 23 pares de cromosomas. Aquí, como es XY, observamos que es un individuo de sexo masculino. Y aquí vemos cómo se ven los cromosomas replicados para que no olvidemos que esta conformación de X hace referencia a cuando el ADN ya se encuentra replicado y cuando se van a iniciar procesos de división celular. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la meiosis? La meiosis consta de dos divisiones consecutivas. La meiosis 1 se conoce como división reduccional. Bueno, veámosla paso a paso. Primero, tiene una profase 1 en la cual se va a llevar los procesos que ya les mencioné de entrecruzamiento genético y cromosómico. ¿Por qué es importante? Incrementar la variabilidad genética entre los individuos y entre las poblaciones. Bueno, lo que se busca es redistribuir el material tanto de los cromosomas homólogos del padre y de la madre, como de los genes en las dos células hijas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la imagen, cómo se tienen cromosomas maternos y cromosomas paternos, los cuales se intercambiarán en las células hijas y también porciones genéticas de estos cromosomas se van a intercambiar también. Seguiremos con la metafase 1, en la cual se alinean las parejas en la placa ecuatorial. En la anafase 1, un cromosoma del par homólogo se va a desplazar hacia un polo del uso y el otro cromosoma se va a dirigir al polo opuesto. ¿Cómo se diferencia esto de un proceso de mitosis? Debido a que en los procesos de mitosis lo que se separan son las cromatías hermanas, mientras que en la meiosis 1 se van a separar es los cromosomas para restablecer un número haploide. Y bueno, ya finalmente tenemos la telofase 1 y la citocinesis, que la citocinesis vendría siendo la división del citoplasma y de los demás pues, organelos entre las dos células hijas para que queden con una cantidad equiparable. ¿Cuál va a ser el resultado de la primera división reduccional de la meiosis? Dos células hijas con un número haploide, pero que aún presentan dos cromatías en cada cromosoma, ¿verdad? Porque las cromatías no se han separado, lo único que se han separado son los cromosomas homólogos. Ahora, en la segunda división meiótica, conocida como división ecuacional, vamos a ver que es un proceso muy parecido a la mitosis, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que en la anafase 2 las cromatías hermanas se van a segregar y migrar a polos opuestos. ¿Sí? Entonces lo que cambia es el resultado final, donde se presentarán 4 células hijas con un número cromosómico haploide y con un diferente contenido en los cromosomas. Bueno, eso es un pequeño resumen sobre la meiosis, en la cual se ve cómo se da esta condensación de los cromosomas, la información se recambia, se hace un intercruzamiento genético, se dan los procesos de meiosis 1 y de meiosis 2, y el resultado final será este, gametos 1N, 1C. ¿Qué significa esto? La N nos va a indicar el número de cromosomas de la especie y la C la cantidad de ADN que está en un grupo N de cromosomas. Entonces, cuando hay 1N, 1C, vemos que hay 23 cromosomas y que cada uno va a tener únicamente una cromatida. Bueno, para entrar allá a diferenciar los procesos femeninos y masculinos, veremos primero la meiosis femenina. En la meiosis femenina, las ovogones en su primera división meiótica se les va a llamar ovocitos primarios y van a presentar dos bloqueos durante sus procesos de meiosis. Entonces no van a ser procesos continuos, sino que en dos situaciones van a detenerse por un periodo determinado pues, de tiempo. La primera fase de stop de la meiosis femenina va a ocurrir en una fase de diploteno, que es básicamente una subfase de la profase de la meiosis, y esta fase de diploteno ocurre prácticamente después del entrecruzamiento genético, antes de la metafase. Entonces, ¿por qué es importante que los ovocitos realicen este proceso de stop? Allí se van a preparar para cubrir las futuras necesidades del embrión y van a sintetizar y almacenar muchos materiales que se requieren
para su correcto desarrollo futuro. Entonces, entre estos encontramos muchos factores de transcripción que ayudan a la división de las primeras células formadas, básicamente reguladas por todos estos factores que se están sintetizando una vez que se esté detenida el ovocito en esta fase de meiosis, ¿sí? Entonces es un proceso de preparación donde se está acondicionando todo para la fecundación y para que el embrión futuro tenga todos los, pues como los suplementos que necesita para poder crecer de la manera más óptima, tenga todos los recursos, los nutrientes, todas las células de apoyo y que el ambiente sea lo más favorable posible para que pueda, pues, desarrollarse en un ambiente tranquilo. Aquí también es importante que se sintetizan unos gránulos conocidos como gránulos corticales, los cuales son importantes porque en la fecundación van a impedir que un exceso de espermatozoides ingresen al óvulo. Y eso lo veremos a continuación. Entonces, esta fase de preparación y de acondicionamiento va a desarrollarse desde los primeros meses del desarrollo embrionario hasta la pubertad. Entonces allí van a permanecer por muchos años de vida de la mujer. ¿Cuándo se van a reactivar? Cuando la mujer entra en una edad fértil después de la pubertad y cada mes 15 a 20 ovocitos primarios van a completar la primera división meiótica cuando inicia el ciclo menstrual. ¿Qué pasa con el resto? Ya que únicamente 15 a 20 lo inician y sabemos que tenemos una gran cantidad de ovocitos, los demás van a permanecer detenidos en esta fase de primer stop o de primer bloqueo meiótico durante muchos años, inclusive puede que nunca se activen y que se degraden pues con la menopausia y demás. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si estos gametos permanecen detenidos por mucho tiempo, digamos, permanecen detenidos por muchos años, hasta 35, 40 años, entonces van a generar un proceso de degeneración natural, ¿sí? No van a estar como pues, expuestos a diferentes factores ambientales, inflamación, estrés oxidativo, no sé, muchos factores a lo largo de los años pueden deteriorarlos, hacer que sean menos aptos y es por eso que cuando aumenta la edad materna, aumenta el riesgo de tener hijos con anomalías cromosómicas porque los óvulos que se están desarrollando son óvulos que se formaron hace muchos, muchos años y que están comenzando a presentar fallas como por todo este proceso de desgaste natural con los años. Bueno, horas antes de la ovulación de cada ciclo menstrual, como les mencionaba, cada mes se activan 15 a 20 ovocitos y estos van a ser ovulados. Antes de que se realice el proceso de ovulación, se va a finalizar la primera división meiótica, dando como resultado dos células hijas desiguales. Una se va a conocer como el primer cuerpo polar, el cual también puede desarrollar una segunda división meiótica, generar dos cuerpos polares. Y la segunda va a ser la célula que nos interesa principalmente, que es el ovocito secundario. Ese ovocito secundario va a iniciar una segunda división meiótica y va a presentar el segundo bloqueo durante esta segunda metafase, que va a ser pues la metafase 2 del segundo proceso meiótico. El cuerpo polar, ya veremos por qué es importante, y es que van a ser todos estos procesos de apoyo para la generación del proceso embrionario, pero el ovocito secundario va a ser aquel que madure y que dé origen pues a los gametos, ¿sí? Entonces, en este bloqueo meiótico va a superarse únicamente cuando los ovocitos se fecunden por un espermatozoide. Entonces, si el ovocito no es fecundado por el espermatozoide, jamás va a superar este segundo bloqueo meiótico. Y únicamente va a terminar como esta segunda meiosis y va a terminar la maduración cuando el espermatozoide lo fecunde y lo estimule. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de como de la terminación del segundo proceso de meiosis? Un segundo cuerpo polar y un óvulo fecundado, porque ya fue fecundado por el espermatozoide. Y bueno, ¿qué ocurre con estos cuerpos polares? Posteriormente, mucho más adelante, se van a morir mediante la apoptosis y van a generar un proceso de atresia y a desaparecer, ¿sí? Se van a degenerar. Y lo que nos interesará será principalmente el ovocito secundario y el óvulo cuando ya esté fecundado. ¿Qué sucede con los hombres? En los hombres, este proceso inicia y después de la pubertad, inicia todos los procesos de meiosis y van a ser llevados a cabo por poblaciones de células que se están dividiendo constantemente. Entonces hay poblaciones de espermatozoides que van a empezar a proliferar, van a entrar en meiosis
y pues se da como en un número muy, muy elevado, ¿sí? Van a ser millones y millones de espermatozoides, mientras que las mujeres van a ser números muy reducidos. Este proceso de meiosis se va a realizar de manera continua a lo largo de toda la vida adulta del hombre y es importante considerar que no todas las espermatogonias lo realizan simultáneamente, ¿sí? Hay ciertas poblaciones que están realizando procesos todavía de mitosis y hay otras que entran en meiosis y demás. Es un proceso muy, digamos que muy heterogéneo. Bueno, las espermatogonias van a ser aquellas que presenten las primeras divisiones meióticas para entrar a formar los espermatocitos primarios, que posteriormente generarán espermatocitos secundarios, y estos van a entrar inmediatamente en una segunda división meiótica que van a completar en un periodo de 8 horas. Entonces, como vemos, es un proceso muy rápido que ocurre en los hombres, mientras que las mujeres puede tardar años o incluso no llegar a culminarse jamás. ¿Cuál va a ser el resultado de la meiosis en los hombres? Cuatro espermátidas haploides, como lo vimos, con la mitad de la cantidad de cromosomas de la especie y con una cromatida hermana. Entonces, aquí es para que comparemos un poquito los procesos de ovogénesis y espermatogénesis. Entonces, a partir de un ovocito primario diploide, se generará un cuerpo polar y un ovocito secundario, y a partir de un espermatocito primario también diploide se generarán dos espermatocitos secundarios iguales y las posteriores pues, procesos de maduración generan espermatozoides todos, digamos que con información genética diferente, pero fenotípicamente o físicamente se ven iguales. Cuando el espermatozoide fecunda al ovocito secundario, allí este va a culminar sus procesos de meiosis 2 o la segunda meiosis, y allí es que va a madurar y pues que generará el cigoto o pues el nuevo embrión. Aquí es para que puedan revisar las diferencias de espermatogénesis y ovogénesis. La espermatogénesis ocurre en los testículos, mientras que la ovogénesis en los ovarios. En las divisiones meióticas hay una división equitativa de las células, mientras que en la ovogénesis va a ser una división inequitativa, principalmente el citoplasma, porque el ovocito secundario va a ser quien se lleve todo el citoplasma, porque es quien va a dar una nueva vida. Entonces, es quien necesita muchos más recursos, mientras que el cuerpo polar sacrifica todos sus recursos y se los da al ovocito secundario, ¿sí? Entonces puede que tenga un núcleo haploideo pequeño, pero va a tener gran cantidad de citoplasma y de diferentes organelos que le permitirán un pues, desarrollo óptimo. La espermatogénesis genera cuatro gametos, mientras que la ovogénesis genera uno y genera dos o tres cuerpos polares que se generarán posteriormente. El tamaño de los espermatozoides es mucho más pequeño que el de los ovocitos. En cuanto al tiempo, vemos que todo el proceso de espermatogénesis puede tardar alrededor de 74 días, mientras que la ovogénesis puede tardar hasta 30 a 35 años. Bueno, pequeña correlación clínica para que vayamos entendiendo, y es que cuando hay irregularidades en los procesos de meiosis se van a generar anormalidades cromosómicas. Entonces, si no hay una división correcta de los cromosomas en la meiosis, se pueden generar alteraciones tanto en el número como en la estructura de los cromosomas. Entonces pueden haber fenómenos de no disyunción, aneuploidías, monosomías, trisomías, poliploidías, que esto los veremos en tutorías posteriores, pero para que se lleven una idea, es básicamente que los cromosomas se deberían ir 23 hacia una célula y 23 hacia otra, pero puede haber una mutación, una alteración del proceso en el cual una célula, por ejemplo, reciba 24 cromosomas y la otra 22. Entonces, estos procesos de alteraciones en el número de cromosomas son muy importantes de tener en cuenta, y también las alteraciones en la estructura de los cromosomas, porque un cromosoma puede no dividirse correctamente y puede, por ejemplo, fragmentarse y pegarse ese fragmento a otro cromosoma. Sí, pueden haber muchas anomalías en cuanto a la estructura física de los cromosomas, si se da un proceso de meiosis incorrecto. Y estas son, digamos que, una causa muy importante de abortos espontáneos que ocurren en las primeras semanas de gestación. Bueno, el cuarto y último paso de la gametogénesis será la maduración estructural y funcional final de los gametos. En el caso de las mujeres, como les mencionaba, el nacimiento tendrá alrededor de 2 a 7 millones de ovocitos primarios en los ovarios, y con el paso del tiempo la gran mayoría entrarán en un fenómeno de atresia y se van a degenerar naturalmente. En la pubertad únicamente van a sobrevivir 40.000 de estos ovocitos en la fase de diploteno, y de estos únicamente 400 van a ser ovulados, uno por cada ciclo menstrual, es decir, una vez al mes. Y hay que tener en cuenta que cuando inicia la menstruación se van a activar cierta cantidad de ovocitos, pero de ellos únicamente uno va a ser útil, como vimos el ovocito secundario, y el resto se generarán como cuerpos polares.
¿Cuál va a ser el objetivo de esta fase para el sexo femenino? Acumular los organelos y materiales necesarios para sustentar al embrión durante sus primeros días y además, por otro lado, garantizar durante su maduración una distribución asimétrica del citoesqueleto y demás componentes del citoplasma. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos, los embriones y todo el crecimiento fetal se da en el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, es muy importante que ésta se prepare desde un inicio para tener todas las condiciones necesarias y que el embrión se desarrolle correctamente, pues, como lo hemos venido mencionando. Entonces, para esto, la maduración de este ovocito secundario le permitirá realizar una división asimétrica en la cual se quede con todos los citoplasmas y con la gran mayoría como de los orgánulos durante la división, porque el cuerpo polar se los va a ceder para que éste tenga todas las capacidades necesarias para sustentar a ese nuevo embrión. Entonces, esto se le conoce como distribución asimétrica. Y también vamos a acumular todos los organelos y materiales necesarios para los primeros días del desarrollo, porque inicialmente será la madre quien supla todo para el embrión y ya cuando él vaya creciendo, él podrá por sí mismo, digamos que ir como supliendo estas necesidades. Bueno, aquí también será importante que para generar estos cuerpos polares se debe mantener pues, el ovocito con un tamaño necesario y con los componentes citoplasmáticos para el desarrollo embrionario temprano, como los veníamos mencionando, y también el componente del citoesqueleto que nos permite para el transporte de nuevos materiales y la incorporación de estos mismos al ovocito y el embrión. Entonces, vamos a ubicarnos en el primer stop meiótico debido a que allí ocurren los procesos de maduración. Vimos que la meiosis 2 únicamente culmina con la fecundación. Por lo tanto, cuando se da el primer bloqueo meiótico es cuando el ovocito tendrá mucho tiempo para poder adaptarse, coger todos los insumos necesarios y prepararse como de la manera más debida, ¿sí? Es todo este proceso de preparación y de maduración ocurrirá durante el primer bloqueo meiótico, el cual se reanudará, como ya vimos, con el inicio del ciclo menstrual. Bueno, entonces, algo muy importante a considerar y es que el ovocito primario va a rodearse por una capa de células epiteliales planas que se conoce como células foliculares. Entonces, el ovocito primario va a estar íntimamente relacionado con esta capa de células que lo está rodeando, que lo está protegiendo del medio externo, que se conoce como teca folicular, que es este tejido que vemos en amarillo, que es tejido conectivo del ovario. Entonces se forma esta capa de células epiteliales que va a proteger al ovocito y que va a crecer junto a este. Entonces, estas células epiteliales son fundamentales porque todo el desarrollo se va a dar en paralelo, tanto del ovocito como de las células foliculares. Y entonces este complejo se va a estudiar como una unidad, ¿sí? La unidad se va a llamar el folículo. Entonces cuando me refiero a folículo, estaré hablando sobre el ovocito con las células foliculares, ¿sí? Todo se estudia como una unidad porque está integrada y porque crecen simultáneamente. Los ovocitos que se encuentran rodeados por una única capa de células epiteliales planas se conocerán como folículos primordiales, mientras que estas células planas van a generar unas adaptaciones y generar una conformación cúbica y empezarán a proliferar. Cuando proliferen y generen un epitelio estratificado, es decir, que tenga varias capas de células cúbicas, a allí le conoceremos como folículo primario. ¿Sí? Pasaremos de primordial a primario. ¿Y qué es importante conocer aquí? Que estas células foliculares van a secretar una membrana de glicoproteínas que se conoce como zona pelúcida. Esta zona pelúcida es muy importante porque va a tener receptores para que los espermatozoides se unan durante la fecundación y también va a ayudar a el ingreso de diferentes materiales para el desarrollo embrionario, ¿sí? Entonces, esta zona pelúcida es producida por las células foliculares que junto al ovocito hacen parte del folículo. Bueno, durante la pubertad, que vemos que se reanuda la primera meiosis, se induce la actividad de una reserva de folículos en desarrollo. Entonces, como vimos, todos estaban en bloqueos meióticos. Cuando inicia, digamos que un ciclo ovárico o un ciclo menstrual, una vez al mes se van a reclutar 15 a 20 de estos folículos, pero de ellos únicamente uno va a alcanzar la madurez completa y el resto se van a entrar en atresia. ¿A qué me refiero con madurez completa? O como, ¿qué específicamente se hace referencia con el proceso de maduración? Acumular líquido en el antro. Entonces, aquí vemos cómo las células foliculares están proliferando y vemos que llega una etapa, como llega un punto
en el que van a generar como una especie de, no sé, de como un huequito o van a generar un espacio donde van a dejar de proliferar en ese espacio y el espacio se va a llenar de líquido. Ese espacio se conoce como antro y cuando empieza a ingresar ese líquido al antro y empieza la etapa antral, allí es cuando hablamos de que hay un folículo que está madurando. Entonces, una vez pasamos de folículo primordial a primario, pasamos a folículo vesicular maduro o folículo de Graf, también se le conoce, o sea, maduro o de Graf, lo mismo, que es cuando ya está en la etapa antral, cuando tiene un antro o una cavidad que se empieza a llenar de líquido. Aquí el antro va a ser de gran tamaño y va a desplazar a las células foliculares hacia un lado. Cuando se desplazan, se acumulan y va a tener el nombre de cúmulo o óforo. Cúmulo porque se están acumulando hacia un lado, hacia un polo pues del folículo y óforo hace referencia a que es de un huevo, de ovocito, ¿sí? Entonces aquí se forma el cúmulo o óforo y aquí se forma el antro. Entonces ahí ya se habla de un folículo maduro. Ahora, ¿qué otros criterios es importante para la maduración? Primero, entonces, formar una etapa antral y tener un folículo maduro, pues folículo de Graf, ¿sí? Con el ingreso del líquido. Segunda criterio muy importante para la maduración es que las células foliculares van a emitir ciertas prolongaciones, como vemos en la flechita amarilla que les señalé, que van a atravesar la zona pelúcida en rojo y van a llegar a la membrana plasmática del ovocito. Entonces las células foliculares comienzan a invadir la zona pelúcida y a comunicarse directamente con la membrana del ovocito. ¿Para qué? Para el transporte de materiales desde las células foliculares hasta el ovocito. Entonces, como vemos, las células foliculares que se encuentran más externas son las que se comunican con todo el tejido conectivo del ovario y las que están pues permitiéndose como comunicarse con el medio externo, ingresar nutrientes y demás. Entonces, por eso es muy importante que emitan estas prolongaciones para ingresarle todos los materiales al embrión. Y también para la maduración es muy importante que las células de la teca, que son estas células de tejido conectivo, teca es lo mismo que el tejido conectivo del ovario, se van a organizar en dos capas, una capa interna que va a empezar a secretar las hormonas que ya veremos más adelante y que tiene una gran cantidad de irrigación, de que le llena mucho oxígeno, muchos nutrientes hacia, eh, bueno, o sea, llega mucho oxígeno, muchos nutrientes y a partir de las células foliculares lo van a traer hacia toda la parte del interior del ovocito, ¿sí? Entonces por eso es importante porque tiene mucha irrigación, tiene muchos nutrientes, entonces todo esto le va a llegar al ovocito. Y también tenemos otra capa de la teca, que es la teca externa, que es una teca básicamente que se fusiona con el tejido del ovario, es una teca como de tejido conectivo que le da como más estabilidad al folículo. Bueno, el folículo de Graf va a completar su maduración y cuando la completa se va a inducir un pico de hormona luteinizante o LH, como la solemos ver en los libros, que va a inducir una fase de crecimiento preovulatorio y esto va a completar la primera división meiótica. Entonces, bueno, ya veremos más adelante que la hormona luteinizante es muy importante porque va a inducir todos los procesos de ovulación y de como preparación para esta ovulación. Entonces, en esta preparación se encuentra que el primer cuerpo polar va a alojarse entre la zona pelúcida y la membrana del ovocito. Entonces, aquí como vemos, están las células de la teca, están las células foliculares, la zona pelúcida, el ovocito que se está dividiendo, si está en el bloqueo. Aquí se va a almacenar el primer cuerpo polar una vez culmine la división meiótica y bueno, luego va a iniciar un segundo proceso de meiosis que también va a ser detenido. Entonces, como la inducción de generar un cuerpo polar también, o sea, como de culminar la primera división meiótica, va a ser inducida por la hormona luteinizante. Entonces, bueno, la segunda división meiótica, como les mencioné, que también se detiene, se va a detener la metafase alrededor de 3 horas antes de la ovulación. Entonces, poco antes de la ovulación, lo que se quiere es terminar la maduración del folículo con la culminación de la primera meiosis e iniciar la segunda meiosis y detenerla en metafase. Eso es lo que se pretende con la preparación para la ovulación. Entonces, ahí para recordar cuándo culmina la segunda meiosis con la fecundación. De no darse una fecundación, lo que se generará será la atresia o pues ya la degradación del ovocito en las siguientes 24 horas. Aquí vemos paso a paso cómo se da la paso de un folículo primordial a un folículo primario y secundario. Algunos autores lo tienen como secundario, algunos lo tienen como primario proliferativo y demás. Entonces, pues para que se lleven a la casa, digamos que
Lo que importa es que pasa de primordial a primario y de primario a antral o maduro o vesículo de Graf y folículo de Graf. Entonces aquí ya empieza la antral líquido del antro, división de la teca y demás. Bueno, ¿qué sucede en los hombres? En la espermatogénesis vamos a tener espermatogonias que se unen a las células sustentaculares o células de Sertoli. Estas células van a ser, imaginen ustedes, como un análogo de las células foliculares. Entonces tienen una función de sostener, de proteger a las células germinales, darles nutrición y en el caso de los hombres, digamos que la función diferencial será que van a ayudar a la liberación de los espermatozoides maduros. Entonces, como se ven aquí, hay, digamos que en estos túbulos seminíferos, cómo se da la progresión de la diferenciación de los espermatozoides. Entonces, las células de Sertoli van a, tras de que nutren a los espermatozoides, también van a impulsarlos para liberarlos, para que se vayan por el lumen, por como digamos que la luz de los conductos y puedan ser expulsados y logren, digamos que llegar a su destino, que es como ya formándose en líquido seminal y demás. Entonces, sí, estas células de Sertoli son muy importantes porque van a inducir la migración de los espermatozoides maduros a través de los túbulos seminíferos. Y bueno, para recordar, se da un paso a espermatogonias, a espermatozoides primarios, posteriormente secundarios, y las espermatidas haploides, que son las que tenemos como células de gametos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un testículo y vemos como la ampliación de túbulos seminíferos, entonces se da con la ayuda de las células de Sertoli y la espermatogénesis va migrando de, digamos que de externa hacia interna, para que me entiendan, y en la parte más interna, la parte medial, va a estar la luz del tubo donde se van a expulsar todos los espermatozoides y ya se hará, digamos, posteriormente la eyaculación y demás procesos. En la espermatogénesis hay una característica muy importante a resaltar y es la citocinesis incompleta. Entonces, como les mencioné, los espermatozoides tienen un tamaño mucho más pequeño a los ovocitos y esto es debido a que cuando se están dividiendo no realizan un proceso de citocinesis como completa, es decir, que no dividen correctamente el plasma entre ellos, sino que quedan unidas cada célula que se divide por unos puentes de citoplasma. Esto les va a servir para distribuirse equitativamente el citoplasma entre ellos y para ir reduciendo su tamaño progresivamente. Bueno, las espermatogonias van a generar estos clones celulares que les estaba mostrando, que van a estar rodeadas por las células de Sertoli. Y todo este proceso de espermatogénesis se verá regulado también por la producción de LH. Pero, ¿qué acción tendrá la LH para los hombres? Bueno, la LH tiene unos receptores en las células de Leydig, que las células de Leydig son principalmente células que van a sintetizar testosterona y van a estimular a las células de Sertoli para toda la protección y nutrición de los espermatozoides, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, la LH lo que hará será inducir la testosterona y favorecer todos los procesos de migración y de nutrición de los espermatozoides con la espermatogénesis. Por otro lado, también tenemos la acción de la FSH o hormona folículo estimulante, que actuará con las células de Sertoli para generar el líquido seminal y proteínas receptoras de andrógenos. El líquido seminal es muy importante porque garantiza la supervivencia de los espermatozoides y ayuda a disminuir toda la degradación, a protegerlos, principalmente a proteger los espermatozoides. Bueno, el último paso de la espermatogénesis se conoce como espermiogénesis. ¿Qué sucede? Son los cambios en la morfología o la estructura de los espermatozoides. Entonces tenemos inicialmente que primero el aparato de Golgi que tenemos aquí visualizado se va a condensar y se va a ubicar en el extremo más apical y generará lo que se conoce como acrosoma, ¿sí? Entonces se va a condensar todo ese aparato de Golgi y se va a depositar en el extremo apical de la cabeza y va a generar, digamos que gran cantidad de enzimas que veremos más adelante. También es muy importante que el núcleo que estaba disperso, los cromosomas estaban muy dispersos en el núcleo, todo va a empezar a condensarse y agruparse en un espacio muy pequeño que, eh, que este le será muy útil porque cuando el espermatozoide ingrese su núcleo al ovocito, esto le facilitará la fusión de los dos núcleos. El tamaño, digamos que reducido, el hecho de que esté condensado, permitirá una entrada mucho más fácil al ovocito. También se formará lo que es las estructuras del cuello, la pieza intercalar y la cola. El cuello y la pieza intercalar a partir de todas las mitocondrias que vemos aquí como sueltas
Y la cola es muy importante porque le dará movilidad y le permitirá al espermatozoide navegar por todo el aparato reproductor femenino y buscar y encontrar al ovocito para fecundarlo. Además, como les mencioné, se elimina la mayor parte del citoplasma y también esto mediante los procesos de citosíntesis incompleta, o sea, los puentes de citoplasma que quedan uniendo a los espermatozoides y que dividen el citoplasma entre todas estas líneas celulares. Bueno, ¿qué sucede después de la espermiogénesis? Como ya vimos, se contraen y digamos que expulsan a través del lumen de los túbulos seminíferos. Toda esta contracción también se genera en el epidídimo y ayuda al desarrollo de la movilidad. Bueno, una correlación clínica importante y es que cuando no se realizan procesos de meiosis adecuados, se van a generar gametos anormales. Si un folículo ovárico tiene dos o tres ovocitos, por ejemplo, pueden generar mellizos o trillizos, debido a que digamos que se están ovulando dos ovocitos simultáneamente, por ejemplo. Y mientras que esto es un proceso como poco visto o poco usual en las mujeres, debido a que los hombres producen gran cantidad de espermatozoides todos los días, es muy fácil que este proceso vaya a fallar porque también tiene menos control. En las mujeres vemos que es un proceso más lento, más riguroso, con más bloqueos, más procesos de verificación y demás. Entonces, en los hombres es muy común y el 10% del total de espermatozoides serán anormales. Tendrán anomalías estructurales como defectos en la cabeza, en la cola, en el tamaño. Pueden ser gigantes o pueden ser enanos o pueden estar unidos como dos o más y muchas otras anomalías estructurales, o también pueden carecer de movilidad, tener alteraciones en la cola y no, digamos que no llegar a navegar por todo el tracto reproductor femenino, por lo tanto no serían espermatozoides efectivos y llevaría a un caso de infertilidad en los hombres frecuentemente. Aquí vemos, por ejemplo, unas anomalías estructurales y defectos en la cola que le impiden su movilidad y le impiden desempeñar su función correctamente de fecundar al óvulo, por lo tanto, que llevaría a un fenómeno de infertilidad de los hombres. Ahora, ¿cómo es el ciclo ovárico y el ciclo menstrual de una mujer? Entonces, con la pubertad, las mujeres cuando se desarrollan, cuando les comienza a llegar la menstruación y demás, ahí es porque inician los ciclos ováricos una vez al mes, y que pues están ampliamente regulados por múltiples hormonas. Entonces, ¿cómo es esta regulación hormonal? Primero, el hipotálamo va a liberar una hormona que se conoce como hormona liberadora de gonadotropinas. Como su nombre indica, básicamente va a liberar las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? La FSH y la LH, que se encuentran almacenadas en la pituitaria anterior o también conocida como adenohipófisis. ¿Sí? Entonces, hipotálamo libera hormona liberadora de gonadotropinas, se liberan las gonadotropinas, que son la LH y la FSH de la adenohipófisis. Estas hormonas van a estimular cambios en los ovarios. Bueno, veremos una a una cuáles son sus funciones. Entonces, la FSH o hormona folículo estimulante es muy importante porque va principalmente, les parecerá como gracioso, pero como su nombre indica, a estimular la maduración de los folículos. Va a pasar de folículos primarios a folículos de Graf, preparándose para la ovulación. Va a madurar tanto los folículos, o sea, tanto los ovocitos como tal, como las células foliculares a su alrededor y todo el folículo, digamos, que se va a desarrollar de la mejor manera. Además, la FSH va a producir estrógeno mediante las células de la teca interna y las células foliculares. ¿Se acuerdan que les mencioné que la teca se divide en teca interna y externa, que la interna secreta hormonas? Bueno, una hormona muy importante que secreta la teca interna son los estrógenos. Los estrógenos, ¿para qué nos sirven? Van a inducir en el endometrio, en la capa del útero, donde se va a implantar posteriormente un embrión, la fase proliferativa. Entonces lo que hace es engrosar todas las paredes del endometrio para que luego pueda llegar un embrión e implantarse allí, conte con todos, digamos que toda la irrigación, todos los recursos necesarios para comenzar a desarrollarse. Además, los estrógenos van a adelgazar el moco cervical. El moco cervical es una barrera de protección que tenemos las mujeres para, digamos que dificultar un poco el proceso perdón, estoy trabando, dificultar un poco el proceso de fecundación
debido a que es como una barrera para los espermatozoides, para evitar la poliespermia y demás, ¿sí? Entonces, cuando se adelgaza el moco cervical, disminuye esta barrera y se facilita el proceso de fecundación. Eso permite el paso y la supervivencia de una gran cantidad de espermatozoides. Y adicionalmente los estrógenos van a inducir a la LH. La LH o la hormona luteinizante va a aumentar el factor productor de la maduración, que como les mencioné anteriormente, va a finalizar la primera meiosis e iniciar la segunda meiosis. Y también va a ayudar a la producción de progesterona y a inducir la ruptura del folículo, induciendo la ovulación. Entonces, en resumen, la FSH estimula la maduración de los folículos y estimula la secreción de estrógeno por las células de la teca y folículos. Los estrógenos van a inducir los cambios en el endometrio y en las paredes del útero, preparándolo para la implantación. Además, va a facilitar los procesos de fecundación y va a inducir a la liberación de LH. Y la LH o la luteinizante va a también junto a la FSH estimular la maduración de los folículos, pero principalmente se va a centrar en finalizar los procesos de meiosis e iniciar la meiosis secundaria y va a aumentar los niveles de progesterona y lo principal que hace la hormona luteinizante es inducir la ovulación. Entonces aquí vemos como la FSH ayuda a la maduración del folículo junto con la LH. La LH principalmente va a medir la ovulación y también va a generar otro proceso que veremos que es la formación del cuerpo lúteo. Entonces la LH va a degradar a todo el tejido que rodea al folículo para que se pueda liberar el ovocito que está adentro. Y eso, ese fenómeno de liberación del ovocito maduro y de descenso de este por las trompas de falopio se va a conocer como la ovulación. Entonces ahí ya se va a quedar todas las células foliculares y lo único que va a descender va a ser el ovocito como tal. Entonces se va a contraer los músculos de las paredes del ovario y esta contracción es lo que nos permite expulsar el ovocito y el cúmulo óforo, que si recordamos eran esas células folliculares que estaban a su alrededor. Luego estas células del cúmulo óforo se van a reorganizar o se van a generar unos cambios estructurales que van a formar la corona radiada alrededor del ovocito. Y bueno, estas células de la corona radiada tendrán la misma función de nutrición, pero con unas características, digamos que diferentes, que permiten como una función más especializada para las necesidades del embrión y sus estadios primarios. Bueno, en la ovulación entonces se va a liberar del ovario un ovocito maduro que va a descender por la trompa de falopio y permanecer durante 12 a 24 horas. Allí puede ser fertilizado y llegar a la cavidad uterina e implantarse en la cavidad en la pared del endometrio. Entonces, para que se implante, es necesario que haya un crecimiento del endometrio. Cuando se libera el ovocito, las células foliculares del folículo roto más la teca se transforman en células luteínicas, ¿sí? Entonces las células foliculares y la teca, perdón, las células foliculares y la teca se van a transformar en un cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo es este que vemos aquí, que es básicamente un cúmulo de células que se van a dedicar a secretar mucho estrógeno y mucha progesterona. ¿Para qué? Para que el endometrio pueda engrosarse y pueda prepararse para la implantación de un embrión cuando se desarrolle un embarazo. Entonces es por eso que es muy importante contar con un cuerpo lúteo, porque si no hay un engrosamiento, es decir, no hay una fase proliferativa y secretora, no hay un engrosamiento de las paredes así el endometrio, va a haber muy poca vascularización y va a ser muy difícil que le lleguen todos los nutrientes al embrión. Esta imagen es muy buena porque podemos ver cómo actúan las diferentes hormonas. Entonces, si recordamos, aquí, por ejemplo, hay un aumento de la FSH porque hay una maduración del folículo. Hay un pico de LH porque se induce la ovulación y se induce la formación del cuerpo lúteo. Hay luego, posteriormente, un aumento de los estrógenos y de la progesterona porque se están preparando y está aumentando el grosor de la capa del endometrio, preparándose para la implantación. Entonces, este es un repaso. ¿Qué tenemos hasta este punto? Por la gametogénesis tenemos un ovocito maduro que fue ayudado por la acción de la FSH, de la folículo estimulante, que pues estimuló toda la maduración de los folículos. Por los procesos de ovulación, tenemos que el ovocito fue liberado del folículo
en el ovario y está listo para la fecundación, ¿sí? Entonces tenemos que acá ya el ovario, el ovocito fue liberado del folículo y que está listo para que llegue un espermatozoide a fecundar. Por la fase lútea tenemos que el folículo que fue, como que el folículo que ya se quedó sin ovocito, se va a convertir en un cuerpo lúteo por la acción de la luteinizante, la LDLH, y va a ser muy útil porque empieza a secretar estrógenos y progesterona. Y por estas últimas hormonas, los estrógenos y la progesterona, es que tendremos un acondicionamiento y una preparación del endometrio que entrará en fase primero proliferativa, ayudado por el estrógeno, y secretora, ayudado por el estrógeno y la progesterona, para que sea la implantación. Entonces aquí vemos tanto las fases foliculares como la gametogénesis, la ovulación, y la fase lútea, que ayuda por último al crecimiento del endometrio. Acá por último lo mismo. Aumento de la FSH ayuda a maduración del folículo. El pico de LH ayuda a la ovulación y liberación del ovocito ahí mismo. El aumento del estrógeno ayuda a la fase primero proliferativa y junto a la progesterona ayuda en la fase secretora y pues sí, de las paredes del endometrio y todo aquí como lo vamos viendo. El cuerpo lúteo es el que produce estos estrógenos y progesterona, por eso vemos que tras la ovulación, cuando se inicia la producción del cuerpo lúteo, es cuando comienzan a aumentar estas hormonas, cuando comienza a aumentar las capas del endometrio. Entonces, bueno, ahora que ya tenemos todo esto, tenemos dos posibilidades, que ocurra o que no ocurra la fecundación. Si ocurre la fecundación, si llega un espermatozoide, se va a formar un cigoto o un embrión. Este va a liberar gonadotropina clínica humana, va a evitar la degradación del cuerpo lúteo y esto garantiza la producción de progesterona hasta el cuarto mes, lo cual mantiene el embarazo. La progesterona es la que se va a dedicar que ese embrión esté bien pegadito a las paredes del endometrio y que tenga todos la fuerza necesaria. Después del cuarto mes que va a pasar, va a generarse la placenta. Supongo que muchos hemos escuchado qué es la placenta, es como esta, no sé, esta estructura que acompaña todo el crecimiento embrionario y va a ser importante porque va a producir la progesterona después del cuarto mes. Por lo tanto, garantiza que el embrión esté correctamente implantado en las paredes del endometrio, entre otras funciones que tendrá. De no ocurrir la fecundación, el cuerpo lúteo se va a degradar y eso se le conoce como cuerpo blanco. La progesterona va a disminuir porque si ya no tenemos cuerpo lúteo, ya no tenemos progesterona. Se van a desprender las paredes del endometrio por esta caída de la progesterona y eso es lo que se conoce como hemorragia menstrual. Eso es lo que todas las mujeres presentamos una vez al mes por cierto periodo de tiempo, que es la caída de las paredes del endometrio, debido a que no se ocurrió la implantación, no hubo un embarazo, por lo tanto, todas esas paredes que se engrosaron deben desprenderse y eliminarse, ¿sí? Por medio del sangrado menstrual. Ahora, por último, veremos el tema de la fecundación, que ya es un poco más rápido. Entonces, la fecundación es el proceso por el cual los gametos femenino y masculino se van a fusionar. ¿Cuáles son los puntos clave? Esto ocurre dentro del aparato reproductor femenino y los espermatozoides pueden sobrevivir allí por varios días. Entonces, tienen varias barreras para llegar hasta la última instancia, que es, digamos, acá las trompas de falopio, pero mientras ascienden y demás, pueden pasar varios días y esto es importante que lo tengan en cuenta. Porque, por ejemplo, una persona puede decir, yo tuve relaciones sexuales, no sé, un día 15, pero yo estaba ovulando el día 16 o el día 17. Entonces, ¿no debería ocurrir la fecundación? Pues es falso, porque si los espermatozoides sobreviven por varios días, puede ocurrir la fecundación aún algunos días después de la ovulación, ¿sí? Porque, o sea, el espermatozoide sobrevivió por ahí y puede llegar a fecundar el óvulo fácilmente. Bueno, solo el 1% de los espermatozoides depositados en la vagina van a ingresar al cervix, por todo lo que les comentaba, que es difícil, hay varias barreras, como les mencioné, el moco cervical, entre otras, que van a dificultar el paso de estos millones de espermatozoides que ingresan. Allí van a ascender hacia las trompas y esto guiados por la contracción de las paredes uterinas, lo que se conoce como factores mecánicos, y las trompas y también se van a ver atraídos por factores quimiotácticos que se secretan por las células del cúmulo óforo. Entonces, el cúmulo óforo o todas las células foliculares que se encontraban rodeando al ovocito van a ser muy importantes porque van a secretar unas hormonas, unas sustancias que van a llamar a todos los espermatozoides para que encuentren al óvulo, ¿sí? Encuentren al ovocito.
Entonces, ¿cómo lo encuentran? Por estas sustancias químicas que se están secretando que lo guían hacia él. También es importante que ellos usan su cola para llegar a la ampolla de la trompa uterina. Entonces, la trompa uterina tiene un segmento que se conoce como ampolla, que es donde ocurre la fecundación. Y para esto se necesita que los espermatozoides asciendan, y para eso necesitan la cola. Bueno, para que se dé la fecundación, los espermatozoides primero tienen que experimentar dos procesos para ser aptos. Primero, la capacitación. Entonces, el espermatozoide se va movilizando alrededor de la trompa de falopio y a medida que va por la trompa de falopio se va como arrastrando, como chocando contra la capa mucosa, y esto lo que le permite es que se desprenda la capa de colesterol que tiene la membrana del acrosoma. Entonces, el acrosoma está cubierto por una capa de colesterol que son lípidos. La albúmina y demás estructuras que se encuentran aquí en las capas mucosas de las trompas de falopio van a recoger ese colesterol y se lo van a llevar. Ahora que no hay colesterol, queda un espermatozoide muy permeable, con una membrana muy permeable, y permite el ingreso de calcio y de bicarbonato. Esto lo que hace es aumentar el pH, y cuando aumenta el pH, digamos que se activan y quedan capacitados los espermatozoides. Sí, esto es porque cuando aumenta el pH, aumenta una actividad metabólica del espermatozoide que ayuda a un mejor movimiento del flujo. Entonces, todo a final de cuentas, la capacitación, lo que quiero que se lleven es que mejora la movilidad del flagelo. Bueno, el segundo proceso que se necesita de adaptación de los espermatozoides es la reacción acrosómica. Entonces, cuando se funde con el ovocito, el acrosoma va a reaccionar a las proteínas que se encuentran en la zona pelúcida. Entonces, aquí vemos cómo va ingresando, el acrosoma va rompiendo, tiene enzimas que realizan procesos de ruptura de todas estas capas de la corona radiada, ingresa a la zona pelúcida, y allí apenas el acrosoma toca la zona pelúcida, va a haber una reacción en la cual se liberan diferentes enzimas que van a degradarse, van a degradar la zona pelúcida para que pueda ingresar el acrosoma e ingresar el espermatozoide. Esto es muy importante porque si no se da la degradación de la zona pelúcida, pues el espermatozoide no va a poder ingresar, y hay unas enzimas como la acrosina y la tripsina que son muy importantes para toda la degradación de la zona pelúcida y el ingreso del espermatozoide por medio de esta reacción acrosómica. Bueno, paso a paso la fecundación. Entonces, primero el espermatozoide realiza un contacto con el ovocito en la zona pelúcida. Luego el acrosoma reacciona con la zona pelúcida con las mencionadas enzimas cirolíticas. Tercero, el acrosoma reacciona con el espacio perivitelino. Cuarto, la membrana plasmática del espermatozoide y el ovocito se fusiona. Allí únicamente ingresa el núcleo del espermatozoide y la cola, según algunos autores, pero principalmente el núcleo. Y allí los gránulos corticales se van a liberar. Y esto es muy importante porque esta liberación de los gránulos corticales es lo que impermeabiliza todo el resto de la membrana para que no pasen más espermatozoides. Entonces, cuando ingresa el núcleo, se activan los gránulos corticales que se liberan y ya se vuelve una membrana completamente impermeable para que los demás espermatozoides lleguen. Y así se evita la poliespermia, o el hecho de que muchos espermatozoides ingresen a fecundar a un mismo óvulo, ¿sí? Por estos gránulos corticales. Entonces, acordémonos que los gránulos corticales evitan la poliespermia. Bueno, ahora sí paso a paso. Entonces, primero contacto, alrededor de 1 millón de espermatozoides que están intentando entrar, uno va a ser el exitoso. Entonces, ¿por qué se cree que, digamos que son útiles todo el resto de espermatozoides? Es para ayudar a intentar degradar la zona pelúcida, y que un espermatozoide que esté completamente capacitado con sus flagelos bien móviles, con sus enzimas cirolíticas de la acrosoma bien como condensadas y demás, va a ser aquel que ingrese y los demás lo van a ayudar en la penetración de la zona pelúcida. Entonces, la zona pelúcida posibilita la reacción acrosómica y va a mediarse mediante el contacto de la membrana con el ovocito. Posteriormente se realiza una fusión de las membranas, entonces tiene las integrinas en el ovocito y un ligando que se conoce como desintegrina en el espermatozoide. Se fusionan y va a ingresar la cabeza y la cola del espermatozoide, pero en el plasma, únicamente, principalmente el núcleo. La respuesta del óvulo, ¿cuál va a ser?
La reacción de los gránulos corticales, que es lo que vemos aquí, entonces antes de la fertilización se tiene toda esta zona pelúcida que se está degradando por los acrosomas y después de la fertilización se vuelve completamente impermeable. No hay sitios de unión, se guardan todos los receptores, no hay nada más. Y también, bueno, se va a reanudar la segunda división meiótica. Esto es lo más importante. Siempre hemos mencionado que cuando se fecunda el óvulo es cuando se termina la segunda división meiótica. Entonces, esa va a ser la principal respuesta del óvulo y se va a organizar el núcleo femenino del ovocito a forma de pronúcleo. Es decir, que se va a condensar y va a, sí, a llamarse como pronúcleo. Y esto también va a generar una actividad metabólica del óvulo que va a incrementarse y va a empezar a sintetizar muchos compuestos. Entonces, el espermatozoide va a avanzar dentro del citoplasma del óvulo, se va a encontrar con el pronúcleo femenino, él va a realizar una serie de cambios y adaptaciones formando un pronúcleo masculino. Ambos pronúcleos van a entrar en contacto, van, digamos que a interactuar entre ellos. Cada uno va a duplicar su ADN y ahí van a iniciar los procesos de mitosis y ahí ya se habla de que ocurre una fecundación exitosa. Cuando los dos pronúcleos se conectan, ahí es cuando se da la formación del cigoto y cada uno, digamos que se fusionan y cada uno por medio de los procesos meióticos subsecuentes van a tener la misma cantidad de información genética, ¿verdad? Porque ambos tenían 23 cromosomas, se fusionan generando un individuo de 46 cromosomas que va a realizar miles y miles y miles de mitosis para formar ya posteriormente pues, un nuevo organismo. ¿Cuáles son los resultados de la fecundación? La recuperación del número diploide de 46 cromosomas, determinación del sexo del nuevo individuo, porque si el hombre tiene un cromosoma X en su par 23, va a aportárselo al X de la mujer y va a generar un individuo femenino. Y si aporta un cromosoma Y, va a generar un nuevo hombre. Y también va a iniciar un proceso de segmentación, que será la siguiente tutoría que tengamos. Ahora, estas imágenes las traigo para mostrarles cómo es la etapa pronuclear del ovocito humano fecundado. Entonces aquí se ven los pronúcleos y se ve cómo están condensados y apenas están iniciando a fusionarse. Y aquí ya se ve cómo se fusionan, cómo recombinan todo su material genético e inician los procesos de mitosis generando una etapa bicelular del cigoto humano. Entonces, miren cómo a partir de estas dos células se genera toda una nueva persona. Es una reacción sorprendente y todo este proceso es increíble. Espero que les haya gustado mucho la tutoría. Cualquier duda que tengan, estoy muy atenta, que les dejo mi información para que me escriban. Voy a seguir subiendo mis videos a este canal para que les queden guardados. Y espero podamos resolver todas las dudas pronto. Un gusto estar aquí, conocerlos, ser su tutora y demás, darles estas charlas que me gustan mucho estos temas y espero que hayan entendido todo muy bien. Gracias por atender.